No lo creerás, un indigente me reveló el oscuro secreto de la herencia de mi marido en medianoche. La luna brillaba de forma extraña esa noche, iluminando las calles desiertas con un resplandor espectral. El eco de mis pasos retumbaba en el silencio, creando una tensión que parecía crecer en el aire. De repente, una sombra se deslizó entre los desperdicios. Un indigente con ojos tan profundos como el abismo me miró con una intensidad aterradora. Tu marido no es quien dice ser, murmuró, su voz un susurro cargado de secretos. Mi corazón latió con fuerza, un nudo se formó en mi garganta. Tiene un oscuro pasado que ni te imaginas, continuó, y cada palabra era como un puñal, cortando la frágil confianza que había construido. Mientras el viento ululaba, el indigente me contó sobre un legado oculto, un linaje lleno de riquezas y tragedias. Relatos de traiciones, pactos oscuros, y una familia que había hecho lo impensable para proteger su herencia. Era como si de la nada, un velo se hubiera levantado, revelando un mundo que jamás conocía. Me dejó temblando al mencionar un artefacto, una caja que guardaba la clave de todo. No permitirán que te acerques a ella, insistió, sus ojos centelleando con una preocupante mezcla de preocupación y fervor. Cada palabra, cada mirada, sumaba más peso a mis preguntas, el aire se volvió más denso, como si una tormenta se estuviera gestando. Mi pecho se apretaba, y el sudor comenzó a escurrirse por mi frente. ¿Dónde está esa caja?, le pregunté, mis manos temblando, ahogando mi propia ansiedad. No puedo decírtelo aquí. Ellos vienen, su voz se cortó en un grito silencioso. Al mirar detrás de mí, vi sombras moviéndose, una sensación de pánico se apoderó de mi ser. Mi mente trataba de procesar lo que esta revelación significaba. ¿Qué hacía yo en medio de todo esto? Todo estaba tan oscuro, tan siniestro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La noche era ahora plena y oscura, pero yo estaba inmersa en una espiral de desconfianza. Todo lo que creía saber sobre mi marido estaba en juego, y la verdad parecía al alcance de mi mano, pero al mismo tiempo, imposible de alcanzar. ¿Corro el riesgo de descubrir lo que hay detrás de esta máscara? Mientras el indigente se desvanecía entre las sombras, con sus advertencias todavía retumbando en mi mente, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente estaba lista para enfrentar el oscuro secreto de mi marido? El pánico me inundó, y sin pensarlo, eché a correr. Mis pies golpeaban el pavimento, resonando en la silenciosa noche. No me dejes sola. Grité en un susurro ahogado, mis palabras perdidas entre las sombras. ¿Quién eran ellos? Mi mente se llenaba de imágenes, rostros tenebrosos, miradas frías, la muerte acechando en cada esquina. Al girar una esquina, vislumbré la tenue luz de un café 24 horas. Un faro en medio de la oscuridad. Me refugié en él, colisionando con la puerta, dejando atrás la noche y la incertidumbre. Mientras el sabor amargo del café se evaporaba en mi paladar, el indigente regresaba en mi mente con sus advertencias. No te permitirán acercarte a la caja, sus palabras resonaban como el eco de un mantra maldito. El barista, un hombre canoso con un rostro cansado, me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás bien, señora? Su voz cálida era un bálsamo en medio de mi tormento. Pero lo que necesitaba no era compasión, sino respuestas. No sé qué hacer, murmuré, la confusión envolviendo mis pensamientos. Mi marido, él hay algo oscuro en su pasado, algo que no entiendo. El barista me miró con atención, su interés despertado. A veces, lo oscuro que llevamos dentro puede salir a la luz de maneras inesperadas, dijo, inclinándose hacia mí. Dime, ¿has considerado hablar con alguien que conozca su historia? Las palabras resonaron en mi interior. ¿Quién podría saber más sobre el pasado de César?
Mi corazón se detuvo un instante. La familia de César. Los rumores, las llamadas de advertencia que me llegaban a través de los años sobre su linaje. Se acercaba a la familia con la que había querido establecer una conexión, pero siempre había un vacío, un silencio ensordecedor. Sí, la hermana. Ella siempre parecía saber algo. Ellos viven en esa mansión al borde del bosque. Dije, el sudor frío corriendo por mi frente. El barista asintió lentamente, como si supiera más de lo que decía, podría ser la clave. De repente, el sonido de la campanilla de la puerta me hizo saltar. 3 hombres entraron al café, sus rostros sombríos, como si la oscuridad les siguiera a todas partes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por un momento, el tiempo se detuvo. El barista me miró nervioso, su rostro palideció. «Debes salir de aquí ahora», murmuró mientras se giraba, la mirada fija en los recién llegados. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y corrí hacia la salida trasera del café. El aire frío me golpeó la cara, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Las sombras me perseguían, pero la imagen de la caja empezaba a brillar en mi mente, un enigma que debía resolver. ¿Sería la única forma de salvarme? ¿O, acaso la verdad era más peligrosa de lo que podía soportar? Mientras corría por las calles desiertas, todo se volvió confuso. Estaba realmente lista para destapar esa caja de secretos, un legado que podría hacerme perderlo todo. La necesidad de encontrar a la hermana de César se convirtió en una urgencia, pero, en mi interior, una pregunta ardía más fuerte que cualquier otra. ¿Qué haría César si descubría que yo estaba tras la verdad? La noche se oscureció más, y una sensación escalofriante llenó el aire. Entonces, sonó un teléfono atrás de mí, un tono inconfundible que reverberó en el silencio. «Ella está más cerca de lo que imagina», dijo una voz en el otro lado. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era esa voz? Y, lo que es más inquietante, ¿qué estaban dispuestos a hacer para mantener el secreto? El frío de la noche se convirtió en un pulmón apretado mientras la voz resonaba en mi mente. Ella está más cerca de lo que imagina. La desesperación me empujaba a pensar que podía ser un aviso o una amenaza. Miré hacia atrás, solo las sombras me observaban. No podía quedarme ahí, paralizada, esperando que el peligro se manifestara. Seguí corriendo, girando por calles que conocía, pero ahora parecían extrañas y hostiles. No tenía un destino, solo el impulso de escapar, de encontrar respuestas. Mi mente saltaba de la imagen de César, sonriendo con esos ojos oscuros, a las advertencias del indigente, y a la desconcertante premisa de que había una verdad oculta que podría desmoronar todo lo que conocía. Al pasar frente a la entrada de un parque, algo brilló en el suelo. Me detuve, el miedo y la curiosidad entrelazándose en mi pecho. Incliné la cabeza y recogí un pequeño medallón. Su forma familiar hizo que mi corazón se acelerara. Era de César. Mi mente giró en espiral. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Lo había perdido accidentalmente, o alguien lo había dejado como un aviso? El medallón tenía un grabado, una fecha, 13 de enero, y unas letras que parecían formar las iniciales de un nombre de su hermana. Recordé el último cumpleaños de César, cuando su mirada se perdió al hablar de su familia, de secretos que nunca había compartido conmigo. Me apreté el medallón en la mano, sintiendo su frío contra mi palma caliente, como un ancla en la tormenta que giraba a mi alrededor. El eco de pasos se acercaba, y me giré instintivamente. 3 figuras se destacaban en la penumbra del parque, sus siluetas se alzaban imponentes, como fantasmas que venían a reclamar algo que no podía comprender. El instinto me dijo que no debía quedarme, que mi vida dependía de ello. Sin mirar atrás, me lancé hacia el bosque que bordeaba el parque, un laberinto de sombras y susurros, pero el bosque no era un refugio seguro. Las ramas crujían bajo mis pies, y el viento murmuraba secretos oscuros que se arrastraban entre los árboles. Mis pensamientos estaban entrelazados con el murmullo de las hojas. ¿Dónde está la hermana de César? ¿Qué saben esos hombres? Sin embargo, en el fondo de mi mente, la verdad empezaba a tomar forma. Algo había pasado en su familia, algo que parecía demasiado peligroso para ser ignorado. Si realmente quería salvar a César, debía enfrentar lo que se escondía en esa mansión al borde del bosque, donde su hermana podría brindarme respuestas. Pero, ¿y si ella también estaba involucrada en algo siniestro? Salí del bosque y,
tras unos pasos, me encontré frente a la imponente mansión. A medida que me acercaba, una figura apareció en la ventana, la silueta de una mujer que parecía observarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sería la hermana de César? ¿Podría ayudarme o sería un nuevo obstáculo en mi búsqueda? La puerta crujió al abrirse, y al cruzar el umbral, sentí un aire de secretos acumulados, risas lejanas y lágrimas guardadas. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que podría escucharlo resonar en las paredes. ¿Quién eres?, preguntó una voz grave desde las sombras. Era ella. La hermana de César. Soy la esposa de César. Necesito saber, pero antes de que pudiera terminar, una risa helada cortó el aire. Oh, querida, no sabes en lo que te estás metiendo, y en ese instante, comprendí que había cruzado una línea que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos ocultaba la hermana de César? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su verdad? La oscuridad se cernía sobre mí, y el tiempo parecía detenerse mientras el peligro se hacía palpable. Todo estaba a punto de desmoronarse, y aún no sabía qué lado elegir. ¿El amor o la verdad? La risa resonante de la hermana de César se coló entre mis nervios, como una serpiente deslizándose por mi piel. Me detuve, atrapada entre una necesidad visceral de descubrir la verdad y el miedo creciente a lo que pudiera develar. Sus ojos, oscuros como la noche sin estrellas, brillaban con una intensidad inquietante. ¿Qué quieres saber, realmente? Su mirada me atravesó, como si examinara mi alma en busca de respuestas, o quizás de debilidades. Mi mente luchaba por formular las palabras, cada una de ellas una carga en mi lengua. César está en peligro. Necesito saber qué saben ustedes, murmuré, sin atreverme a desafiarla. Aquella mansión, en su esplendor desvaído, parecía cobrar vida a mi alrededor. Los cuadros antiguos colgaban con ojos acosadores, y las sombras se retorcían, como si también tuvieran secretos que contar. La hermana de César se movió. Su figura casi etérea desapareció y reapareció entre los destellos de luz que se filtraban apenas por los cortinajes. ¿Qué sabes de la herencia?, preguntó con voz pausada, un eco del susurro de secretos enterrados. Su tono cargaba una mezcla de peligro y advertencia. Mi corazón latía rápidamente. Recordé las discusiones de César, aquella vez en que mencionó a su familia de manera brusca, los gestos tensos. Dijiste que había problemas, que había algo que debía temer. ¿Es por la herencia? Eso no es solo dinero, respondió ella, acercándose más, su sonrisa se volvió fría. Es un legado de engaños, traiciones. La verdad puede ser más dolorosa que la ignorancia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa frase resonaba como un eco lejano, como un mensaje que insistía en no ser ignorado. Sentí un nudo en el estómago, cada palabra de ella era una advertencia. Sin embargo, la inquietud dentro de mí crecía, lo que sabía en mi interior decía que debía profundizar más. ¿César sabía algo de esto? ¿Lo han amenazado?, pregunté, intentando mantener una voz firme a pesar del temblor que comenzaba en mis manos. Ella soltó una risa apagada, cubierta en sarcasmo. Te lo diré, pero no sin advertirte, la vulnerabilidad puede destruirte. No hay vuelta atrás después de preguntar. Una sombra cruzó su rostro, y vi un destello de algo, tristeza, quizás, o culpa. Él no es solo tu marido, él es parte de algo que no puedes imaginar. Y su voz se apagó a medida que se transformaba entre rostros de miedos antiguos y sombras familiares. Soy solo una pieza de un rompecabezas más grande. Y si tú lo pierdes, también lo perderé. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo resonó en la parte posterior de la mansión. La hermana de César se giró abruptamente, sus ojos anegados de pánico. Debemos salir de aquí. Ahora, dijo, su tono de voz exigiendo acción. Sin embargo, ¿podía confiar en ella? Esa misma mujer me había clotó, y su verdad se sentía a la vez como un ancla y un peso. ¿Era ella la aliada que necesitaba o una trampa disfrazada de ayuda? Las paredes parecieron cerrarse a mi alrededor mientras dudaba, y el retumbar en el fondo se hacía más fuerte. Las sombras danzaban con fuerza, prometiendo peligro. Mis instintos gritaban que el tiempo se agotaba. Teníamos que movernos. Mientras atravesábamos el vestíbulo, una nueva voz resonó en el aire. No tan rápido,
dijo una figura imponente que apareció de entre las sombras. No puedes escapar tan fácilmente. Aquel momento se tornó en confusión, los ecos de la oscuridad volvían a envolvernos. Tenía una decisión que tomar, dejarme llevar o desafiar las sombras que amenazaban con devorarme. La mansión se convertía en un laberinto, y en cada esquina se cosían secretos que podrían cambiar todo. La lucha por César no solo sería física, sino también un juego de mente y corazón. Estaba lista para enfrentar lo que vendría, o había dado un paso hacia el abismo, la figura oscura dio un paso más cerca, y el aire se cargó de tensión. Ahora, hablemos de la herencia. Es más que un simple hecho, es un juego mortal. Habría llegado el momento de descubrir realmente el destino de César, o sería arrastrada por una corriente de engaños de la que jamás podría escapar. El silencio que siguió a esas palabras era denso, casi como si la mansión estuviera conteniendo el aliento. La figura imponente que se había presentado frente a nosotras era un hombre, su rostro oculto por la penumbra, pero la amenaza en su voz era clara. ¿Cómo te atreves a indagar en lo que no comprendes?, preguntó, su tono cruel y calculador. La hermana de César se tensó a mi lado, sus ojos reflejaban temor. Es mejor que retrocedas. No tienes idea de lo que estás invocando al buscar la verdad. Verdad, repetí, cada vez más atrapada en una telaraña de miedos y secretos. Necesito saber qué le pasa a César. Este no es solo un juego para mí. El hombre sonrió, y su risa reverberó por los corredores vacíos, llenando el espacio con una inquietante melodía. ¿Quieres la verdad? La herencia que buscas es más que dinero, es un legado que involucra sangre, traición y muerte. Sintiéndome como un peón en una partida en la que no había sido invitada a jugar, murmuré casi para mí misma, necesito que me digas lo que sabes. ¿Quiénes son realmente? Siempre es así, continuó, su voz chispeante como el fuego. La curiosidad te lleva a un lugar oscuro. Pero lo que encuentres no salvará a César, lo destruirá. Mis manos se apretaron en un puño, la impotencia me ardía en los brazos. ¿Qué sabes de él? ¿Qué le han hecho? César es el hijo de un traidor, comenzó a decir, acercándose un paso más. La luz tenue delineó un rostro de rasgos duros, marcado por la vida y las decisiones. La familia que lo adoptó ha mantenido secretos ocultos, y tú, querida, eres solo una marioneta en su trama. La confusión se mezclaba con la desesperación, mi corazón palpitaba fuerte. ¿Qué clase de secretos? Dímelo ahora. Lo que hay detrás de esa herencia no es un simple legado financiero. Es una maldición. Sus ojos brillaban con un destello de locura. Y ese legado podría costar más que su vida. La hermana de César dio un paso hacia adelante, su voz temblante rompió el hielo. César está en peligro. Lo sabe, y está tratando de escapar, pero algo lo detiene. Su propia sangre. Mis pensamientos giraban. ¿Cómo podía protegerlo si su propia familia era la que lo amenazaba? ¿Pero qué significa eso? Necesito respuestas. No puedo quedarme aquí sin saber. Entonces tendrás que buscar la verdad, sentenció el hombre, extendiendo su mano hacia la oscuridad que nos rodeaba. Pero la verdad puede ser tu condena. Un estruendo resonó en la mansión, un sonido que provenía del piso de arriba. Rápido, grité, dando un tirón a la hermana de César. Debemos irnos de aquí. Cuando comenzamos a movernos, el hombre se burló detrás de nosotros. No hay escape. La herencia siempre encuentra a sus dueños. Fuimos en una carrera frenética hacia la salida, el eco de nuestros pasos resonando en las escaleras de mármol. Mi mente apenas podía procesar las revelaciones, la herencia, el peligro, la verdad que se entrelazaba con cada paso que dábamos. Justo cuando alcanzamos la puerta, una sombra se deslizó entre nosotros como un susurro. Y entonces, una voz conocida rompió el aire. ¿A dónde creen que van? Era César, su expresión mezcla de horror y determinación. No deben salir. La multitud de emociones y la revelación de su presencia nos envolvían. César, grité, magia entre la desesperación y la esperanza. Pero su mirada, intensa y preocupada, era un grito silencioso. La verdad nos estaba alcanzando, y yo no sabía si tendría la fuerza para soportarla. Mientras la noche caía,
La casa se convirtió en un laberinto de decisiones. Si cruzaba esa puerta, ¿podría volver a entrar en su vida como antes? ¿O eso sería para siempre? La herencia no solo era de dinero y propiedades, sino de secretos que amenazaban con consumirnos a todos. Mientras las sombras de la casa se alzaban y la tensión crecía, una pequeña parte de mí ya sabía que la aventura apenas empezaba. Solo un paso, y podría desatar un caos que ni siquiera podía prever. César, ¿qué sabes?, exigí, la necesidad de respuestas consumiéndome, mientras el eco de la noche prometía más sorpresas. César retrocedió un paso, como si nuestras palabras pudieran herirlo. La casa a nuestro alrededor se sentía viva, las paredes parecían susurrar en una lengua olvidada, impregnadas de secretos jamás revelados. Su mirada se tornó sombría, y comprendí que había una historia que devoraría todo a su paso si no la enfrentábamos. ¿Qué impacto puede tener tu verdad?, pregunté, la angustia marcando mi voz. Estás en peligro, y tú lo sabes. No puedo permitir que algo te suceda. El eco de mis palabras se perdió en las sombras. Era como si la mansión exhalara un aliento helado que nos envolvía, como un abrazo mortal. Si hay algo que no entendemos, dilo de una vez, instó la hermana de César, apretando su puño con determinación. César se quedó en silencio un momento que se sintió eterno, su rostro en conflicto entre la revelación y el miedo. Finalmente, su voz salió entrecortada, cargada de un peso insostenible. No puedo dejar que te metas más en esto. El pasado de mi familia es un laberinto del que no escapamos fácilmente. Pero nosotros podemos juntos. Fue como una súplica. Sabía que su fuerza de voluntad era frágil, atada por los lazos oscuros de su linaje. La forma en que sus ojos se oscurecieron al hablar de su familia me decía que el temor lo consumía desde adentro. Un grito desgarrador resonó arriba, haciendo que los pelos de mi nuca se erizaran. Veía que la tensión en el aire se intensificaba, como un arco tenso listo para desatarse. ¿Qué fue eso?, pregunté, apretando un poco más fuerte la mano de la hermana de César. Es probable que la casa no nos quiera aquí, murmuró ella. Sus ojos se agrandaron en una mezcla alarmante de pánico y curiosidad. César respiró hondo, su expresión se endureció. No hay tiempo, dijo, sus palabras brotaron rápidamente. Quiero que sepas algo. Mi madre, ella no está muerta. La verdad sobre su desaparición es lo que se oculta en esta maldición. ¿Qué? Se me escapó, un golpe profundo en el estómago. ¿Ella está viva? ¿Dónde está? Las preguntas brotaban de mi boca como un torrente. Te lo diré, comenzó. Antes de que un nuevo ruido rompiera la conversación, una puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El hombre que habíamos dejado atrás aparecía ahora en el umbral del pasillo. ¿Jugarás con fuego, César? Su mirada era una tormenta de júbilo y rabia. Deberías conocer el precio de tu curiosidad. No te dejaré salir tan fácilmente. Nos quedamos inmóviles, sosteniéndonos entre la búsqueda de la verdad y el peligro inminente. La casa, que antes parecía un refugio, ahora se percibía como una trampa. Las luces titilaban sobre nosotros, como si los fantasmas del pasado comenzaran a cobrar vida. No hay tiempo que perder, susurré a César. Quizás si juntamos nuestras fuerzas, podemos desenterrar la verdad y liberarnos de esta maldición. Pero te arriesgarás a enterarte de lo que nunca deberías saber, dijo él, su voz un eco de advertencia. La historia de mi familia es más oscura de lo que imaginas. Las decisiones que tomemos ahora podrían sellar nuestro destino para siempre. Nos miramos, sopesando la gravedad de lo que enfrentábamos. En cada rincón de la mansión, un susurro parecía advertirnos, haciéndonos cuestionar nuestras elecciones. Finalmente, con un último aliento, César asintió con determinación. Si vamos a hacerlo, lo haremos juntos. La verdad o la muerte, pero haremos esto. Mientras comenzábamos a avanzar hacia el inquietante pasillo, un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que atrás, en la oscuridad, el hombre observaba, jugando con nuestras esperanzas. Nadie ha escapado de la condena de la herencia, resonó su voz, desvaneciéndose en el aire mientras nos adentrábamos en lo desconocido. El eco de sus palabras retumbó en mi mente y, en el fondo, una sensación helada se asentó. Lo que estábamos a punto de descubrir podría costarnos más que nuestras vidas.
¿Qué más podría ocultar la herencia que ya había comenzado a desatar su caos en la noche? Mientras cruzábamos el umbral del pasillo, el aire se volvió denso, casi palpable. La oscuridad avanzaba como una sombra, dispuesta a engullirnos. El hombre que había interrumpido nuestra conversación se quedó quieto, con la sonrisa arrogante de quien sabe que está en control. No sabía hasta dónde erguiría su poder. Cada paso que daba sentía que la casa temblaba con la anticipación de saber lo que se avecinaba. ¿Qué es lo que realmente buscamos aquí?, se preguntó César, mientras sus ojos recorrían sin rumbo los retorcidos patrones de la madera en las paredes. ¿Es la verdad, o tal vez una forma de escapar del pasado? Tal vez ambos, pero ahora no hay vuelta atrás, respondí, con una decisión que apenas llenaba el vacío de mis dudas. Un crujido resonó bajo nuestros pies, un sonido familiar que se asemejaba a un susurro. Era la casa advirtiendo su presencia, recordándonos que no estábamos solos. Caminamos rápido, el eco de nuestras pisadas se mezclaba con un murmullo que se intensificaba minuto a minuto. Algo quería decirnos, pero su lenguaje era confuso, como si las paredes hubieran tenido su propia historia que contar. Tan pronto como llegamos al final del pasillo, César se detuvo frente a una puerta antigua, su madera carcomida por el tiempo y los secretos. Mi madre. Ella estaba aquí, después de desaparecer, dijo casi en voz baja, como si hablar más alto pudiera despertarla. Debemos abrirla, insté, sintiendo que esa puerta podría ser el umbral a la verdad o a la perdición. Un retumbido sordo resonó a nuestro alrededor, como si la misma casa se negara a dejar que traspasáramos su entrada. El hombre sin rostro se acercó con pasos pesados, deslizándose por el pasillo como un depredador aguardando a su presa. No lo hagan, gritó, atacando la atmósfera tensa. No pueden manejar lo que hay detrás de esa puerta. Esa es la entrada a una verdad que los destruirá. Su risa retumbó, una melodía macabra que se unió a las quejas del edificio, creando una sinfonía de locura. ¿Por qué?, pregunté, enfrentándolo. ¿Qué sabes que nosotros no? Que la herencia viene con un precio, dijo, bajando su voz a un susurro. Tu curiosidad les costará más de lo que pueden imaginar. Su mirada era de un vacío aterrador, una ventana a un alma oscurecida, y eso solo aumentó la inquietud en mi pecho. Mientras tanto, César, con el rostro pálido como una hoja en otoño, se acercó hacia mí, tomando mi mano con fuerza. No puedo permitir que te lastimen. No quiero que suene la campana de la condena si cruzamos esa puerta. Su voz temblaba ligeramente, pero en sus ojos había un fuego, un deseo de conocer la verdad por encima del miedo. Pero si no lo hacemos, nos quedaremos atrapados en este ciclo. Por cada pregunta sin respuesta, la herencia nos aplastará poco a poco, le respondí, mis palabras llevaban el peso de un desafío. Era un dilema moral en el que no solo nuestras vidas, sino el futuro de su madre también pendía de un hilo. No podemos retroceder ahora, dijo finalmente, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Con un movimiento firme, empujó la puerta que se abrió repentinamente, revelando una habitación en penumbras llenas de polvo y ecos del pasado. Al entrar, un hilo de luz se filtró desde una grieta en el techo, iluminando lo que yacía en la penumbra, una vieja foto enmarcada. Era la imagen de una mujer que se parecía a César, su madre, sonriendo, por lo que el peso de la verdad parecía curvarse a su alrededor como una niebla cargada. Me acerqué para tomarla, mi corazón latiendo con el temor de descubrir la conexión entre el amor y el horror. Sin embargo, al instante, un grito desgarrador resonó de nuevo en la casa, reverberando en cada rincón. La luz titiló, y un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación empezó a temblar, como si la casa decidiera reclamar lo que le pertenecía. Rápido, sal, gritó César, mientras tomaba el marco de la foto y la guardaba entre su ropa. Sin embargo, algo se interpuso en nuestro camino. La figura del hombre estaba de pie en la entrada, con sus ojos resplandecientes llenos de malicia. ¿Quieren la verdad? Prepárense para lo que vendrá, que sería lo siguiente que nos revelaría este juego macabro. Una revelación que podría cambiar nuestro destino para siempre. Los pasos resonaron con fuerza mientras el hombre sin rostro avanzaba hacia nosotros, su sombra alargándose a medida que la luz titilante jugaba con las formas de la habitación. Había algo inquietante en su presencia, como si la oscuridad misma lo aspirara, y nosotros éramos solo luces en un abismo. El eco del grito aún retumbaba en nuestras cabezas,
un recordatorio del peligro que acechaba. Atrás, ordenó César, empujándome hacia la pared como si quisiéramos desvanecernos entre las sombras. Pero era demasiado tarde, el hombre estaba a solo unos pasos de distancia, su mirada fúnebre descansando sobre nosotros. Quieren respuestas, ¿verdad? Aquí las tienen, dijo, una sonrisa torcida dibujándose en su rostro, como si el mero hecho de hablarle a sus potenciales víctimas lo deleitara. ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó César, su voz resonaba entre la desesperación y el desafío. Sé más de lo que podría soportar, respondió con un tono helado. ¿Por qué crees que desapareció? ¿Por qué este lugar sigue vibrando con su eco? César titubeó, sus ojos reflejaban la lucha interna entre el miedo y la necesidad de saber. Yo me mantuve en silencio, sintiendo como el aire se hacía cada vez más denso. La atmósfera estaba cargada de secretos imbuidos en la misma madera de la casa, como un pacto oscuro que había resistido el paso del tiempo. ¿La verdad es lo que buscas? Les advierto, a veces es mejor vivir en la ignorancia, dijo, acercándose un poco más. La luz perdió fuerza un instante, dejando nuestras visiones entre sombras. Dímelo, le retó César, su voz resoluta, aunque su cuerpo temblaba sutilmente. Solo quiero la verdad. El hombre sin rostro se inclinó, acercando su cara a la de César, como si lo examinara en la penumbra. Preparados estén para lo inevitable porque lo que encontrarán aquí no es solo una historia de amor o nostalgia. Es un legado marcado por sangre y traición. La habitación se llenó de un silencio inquietante. Lo poco que quedaba de luz parecía absorberse en el aire mismo, dejando un vacío detrás. Mis pies permanecían fijos, mi instinto gritando que debíamos salir, pero también había una fuerza inexplicable que me mantenía ahí, esperando lo que vendría. ¿Qué pasó con ella?, pregunté, sin poder contenerme más. Mi voz resonaba con la urgentísima súplica de alguien atrapado en la telaraña de un misterio. Crossroads, murmuró. Ese es el nombre de su destino y de su condena. Una sensación gélida recorrió mi columna, un sudor frío comenzó a bajar por mi frente mientras recordaba aquellos murmullos acerca de un antiguo pacto en el que la familia de César había estado envuelta. Las advertencias que habían hecho los ancianos sobre la casa y su historia comenzaban a cobrar sentido, pero también se convertían en una carga más pesada. ¿Qué es Crossroads?, exigió César, frunciendo el ceño en desafío. Estaba decidido a no dejarse intimidar. El hombre se enderezó, dando un paso atrás mientras sonreía con una claridad casi perturbadora. La intersección de destinos. Para algunos, es una oportunidad, para otros, un pasaje al abismo. Los temores y las historias que había escuchado desde niño danzaron de golpe en mi mente. Las leyendas decían que Crossroads era un lugar donde los tratados y sacrificios eran negociados. Solo entonces me di cuenta de que el verdadero sacrificio tal vez no había sido de su madre, sino algo mucho más oscuro. Si quieres salvarla, debes estar listo para perder algo a cambio, dijo con voz grave. La elección recae en ti, César. Fue entonces que una luz brillante explotó detrás de nosotros, rompiendo la penumbra con una claridad casi sobrenatural. Giramos, nuestros instintos de supervivencia a la vanguardia, dándonos la vuelta por instinto. El eco de una risa suave resonó en el aire, y supe que había algo más, algo que esperaría al otro lado de esta historia retorcida. Lo que está por venir es solo el principio, dijo el hombre mientras su forma comenzaba a desvanecerse en la luz. El camino estará marcado por decisiones que alterarán todo lo que conoces. Y con esas palabras resonando en el aire, desapareció. La habitación, cargada de tensión, parecía respirar de nuevo, pero la sensación de que estábamos al borde de algo monumental no se desvaneció. Sabía que la verdad podría ser devastadora, pero también podría ser nuestra única oportunidad de liberarnos del legado que amenazaba con consumirnos. César, murmuré, la ansiedad burbujeando en mi pecho. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta flotó en el aire, y con cada respiración, sentía que la casa respondía. A pesar del peligro, era posible que el camino se volviera más oscuro, pero no había retorno. La verdadera lucha apenas comenzaba, y lo que el futuro nos depararía se mantenía como un secreto embriagador, listo para ser desentrañado en la próxima medianoche. César entrecerró los ojos, buscando respuestas en la penumbra que nos rodeaba.
La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, los muros susurrando secretos que solo podían ser escuchados por aquellos que estaban dispuestos a enfrentarlos. La luz que había llenado el espacio se marchó tan rápido como vino, dejándonos a merced de la oscuridad de nuestros propios miedos. ¿Y si no elegimos?, preguntó César, su voz temblando un poco. ¿Y si quedamos atrapados aquí, sin poder escapar de lo que debemos enfrentar? El eco de su pregunta reverberó en mí, como un latido que se repetía. La idea de no tener una elección era aterradora. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, cualquier indicio de una forma de huir de esta pesadilla. Pero la casa, con su mirada expectante y antigua, parecía tener otras intenciones. Tal vez no deberíamos haber venido, murmuré, mis ojos buscando un rincón donde esconderme. Sabía que el hombre sin rostro no había solo mencionado Crossroads por capricho. Había un significado más profundo, una conexión poderosa que no comprendíamos del todo. César pasó su mano por su cabello, un gesto nervioso que delataba su agitación. No, no podemos echar atrás. Si hay alguna pista sobre mi madre, debemos encontrarla. No puedo dejar que esto termine así. Su voz se apagó al recordar las palabras del hombre sobre la pérdida. ¿Qué más sabes de Crossroads?, interrogué, fustigando mi memoria en busca de fragmentos antiguos que pudieran ayudar. Recordaba historias que había escuchado en mi infancia, sobre esas intersecciones en la vida donde se forjan pactos, donde la suerte y el destino se cruzan en un juego mortal. Dicen que es un antiguo lugar de encuentro, donde se negocian deseos y se pagan con sacrificios, dijo César, su voz tomando un tono más firme. Quizás allí está la clave. ¿Te imaginas poder encontrarla? Poder traerla de vuelta. Mientras hablaba, sentí que el aire se volvía más pesado. La oscuridad parecía bullir a nuestro alrededor, como si la casa tomara aliento, a la espera. Esa sensación inquietante de que nos observaban se hizo más fuerte, y no solo en la penumbra, sino en cada rincón, en cada eco de la madera crujiente. ¿Pero a qué precio?, musité, sintiendo la angustia encalarme. ¿Qué estaríamos dispuestos a perder, César? Un escalofrío atravesó mi cuerpo al pensar en las implicaciones de nuestras decisiones. Esta no era solo una búsqueda por respuestas, era un camino a través de una selva oscura de pasados olvidados y eternos riesgos. Si el hombre sin rostro había hablado la verdad, el sacrificio podría ser más grande de lo que imaginamos. Cualquier cosa, respondió César, sus ojos ardían con una determinación que era casi aterradora. Haré lo que sea necesario para traerla de vuelta. Antes de que pudiera hacer una objeción, un crujido resonó en el pasillo, interrumpiendo nuestra conversación. Ambos giramos al unísono, nuestro corazón latiendo al ritmo de los ecos que reverberaban en las paredes. ¿Sabes lo que significa esto?, susurré, con un movimiento decidido. César se puso de pie. Vamos, dijo, alzando la voz como si el grito pudiera darnos fuerza. Debemos encontrar a Crossroads. No podemos quedarnos aquí. No ahora. Nos adentramos por el pasillo, algo burbujeando en mi interior, un susurro de advertencia que se intensificaba a medida que nos acercábamos. Cada paso resonaba en la madera, y con cada uno, mis miedos empezaron a tomar forma. La casa parecía cambiar a nuestro alrededor, las paredes como venas pulsando, guiándonos hacia lo desconocido, pero cuando llegamos a la puerta de una habitación que nunca habíamos visto, algo detuvo nuestro avance. Escuchamos risas suaves, casi juguetonas, semeces se entrelazaban con susurros con un tono familiar que me golpeó como un balde de agua helada. Espera, dijo César, su rostro palideciendo ante la revelación. Esa voz. La puerta se abrió lentamente, desvelando una luz que se filtraba tenuemente por las rendijas. Lo que encontramos al otro lado era sobrecogedor y perturbador. Mis ojos se abrieron de par en par al presenciar una escena en la que lo conocido se fundía con lo terrible, y en la que la verdad y el horror se entrelazaban más de lo que podíamos soportar. ¿Estás listo para lo que está en juego?, preguntó mi corazón, resonando con la secuencia de acontecimientos que habíamos desatado. La incertidumbre nos envolvió mientras cruzábamos el umbral, nuestras decisiones ya no estaban únicamente en nuestras manos. De repente, la risa se detuvo, y un silencio aterrador se apoderó de la habitación. Un par de ojos brillantes, llenos de intriga y desafío, nos miraron desde la penumbra, y allí supimos que lo que estaba por venir cambiaría nuestras vidas para siempre.
La habitación era un caos de luces tenues y sombras inquietas. Mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra, y en medio de la confusión, pude distinguir a una mujer sentada en un sillón desgastado. Era ella, la madre de César. Su mirada era intensa, pero también cargada de melancolía, un eco de recuerdos olvidados. ¿Por qué están aquí?, preguntó, su voz era una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Acaso no entienden lo que han despertado? Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que la mujer que tenía delante no era solo la madre de César, sino una figura envuelta en la historia trágica de su familia. «Madre», exclamó César, rompiendo el silencio que pesaba en el aire. Se acercó, como si un imán lo atrajera hacia ella. «He estado buscándote. Necesitamos respuestas, necesitamos entender». La desesperación en su voz me hizo querer abrazarlo, pero sabía que este momento era más grande que nuestros sentimientos. «Pero hay cosas que no deben descubrirse», advirtió ella, su voz temblando como una hoja en el viento. «Hay secretos que pueden destruirnos». El hombre sin rostro había seguido nuestra pista, y su presencia era como un oscuro velo sobre nosotros. «¿Qué tipo de secretos, César?», preguntó con un tono burlón. «Lo que buscas podría consumirlo todo, incluso a ti. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, César?», continuó la madre, su mirada ahora en mi dirección. «Lo que hay en juego no son solo vidas, sino destino y legado. ¿Entienden lo que significa cruzar esa línea?». La disyuntiva era palpable. Me sentía en medio de una tormenta de emociones y decisiones que dictarían nuestro futuro, la verdad brillante y al mismo tiempo oscurecida por el peso de la historia. César se detuvo a pensar, su mente girando como un torbellino, era su vida, su pasado el que estaba sobre la mesa. «¿Qué sacrificio significaría esto?», pregunté, impulsando la urgencia que sentía en mis huesos. La ansiedad se apretaba en mi pecho mientras los ecos de palabras perdidas fluyeron en la habitación. «Crossroads es un lugar de pactos, de decisiones fatídicas», explicó la madre, su voz ahora un susurro. «He intentado evitar que este legado me alcance, que no te alcance a ti, César». Un silencio pesado llenó la habitación, y el aire se volvió denso con la verdad. «Si decidimos ir a Crossroads, todo lo que hemos tenido puede perderse», advertí, sintiendo el peso de sus implicaciones. César miró a su madre, y sus ojos eran espejos de determinación y miedo. «¿Qué tengo que perder?», murmuró, con la resolución de alguien que ya había decidido su camino. «Si me quedo aquí, tendré que enfrentar este legado de todos modos. No me puedo esconder más». Sus palabras resonaron con un eco profundo. Ambos entendimos que la herencia era más que una simple cuestión de dinero, era un vínculo con el pasado que había moldeado nuestro presente. La madre de César tomó aire, como si se preparara para abrir un libro que había estado cerrado durante demasiado tiempo. «Entonces, deben saber lo que implica. La elección no es solo suya, sino de todos nosotros. Cada paso hacia adelante podría cargarse de un costo inimaginable». Mientras las palabras caían en el aire, sentí que la tensión se rompía. ¿Cuánto significarían estos secretos para nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias de cada revelación?, pregunté, acercándome a la madre de César, buscando sus ojos para encontrar claridad en medio de la tormenta. Si realmente deciden ir a Crossroads, deben estar preparados para lo inesperado. Ahí las verdades son como cadenas que pueden arrastrarlos al abismo, respondió ella, su voz ahora una advertencia, un grito oculto. Con la mirada fija, César tomó la decisión, como un guerrero preparado para salir al campo de batalla. «Vamos», dijo, con una bravura que resonó en la habitación. «Juntos enfrentaremos lo que venga, sin importar el costo». La madre asintió, perdiéndose en pensamientos ajenos. «Prepárense, porque el legado de los Calderón se enfrentará a sus sombras hoy. Las decisiones que tomen resonarán en generaciones». Y así, en medio de lágrimas y esperanza, se hizo nuestra elección. Con los corazones palpitando como tambores de guerra, nos dirigimos hacia el temido Crossroads, donde la herencia de mi esposo esperaría, tejiendo entre sí historias de amor, traición y la única pregunta: ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar por la verdad y la libertad? Antes de que te vayas, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando.
Dale like ahora para alimentar el algoritmo, tu ayuda es crucial. Y cuéntame en los comentarios cómo te sientes con este final, quiero leer tus reacciones y teorías. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Hazlo ahora.